definición de espacio vectorial es la de un conjunto que tenga elementos en donde hay definidas dos operaciones. Una es la suma y otra el producto por escalar. No es el producto escalar que vimos en la guía anterior, ¿eh? Es el producto entre un número y, por ejemplo, un vector, que lo que da es un vector, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, la suma tiene que ser asociativa, conmutativa, tiene que tener elemento neutro y opuesto. Y el producto, ¿sí?, es entre un número y la suma de dos vectores, tiene que distribuir, ya sea que tenga una suma de dos vectores o una suma de dos números. De las dos formas tiene que distribuir. Y si hago lambda por beta por mu, tiene que ser lo mismo que lambda por beta por mu. 1 por u. Todo eso tiene que pasar. Bueno, esta es la definición. Y los vamos a llamar R espacios vectoriales. ¿Qué tiene que ver esa R? ¿Por qué lo de R espacios vectoriales? Porque los escalares que están en todas las oportunidades para nosotros en este curso tienen que ser números reales. Por eso lo de R espacios vectoriales. Espacios vectoriales tienen que tener dos operaciones, suma y producto, que cumplen la lista de propiedades. Con respecto al producto, que es por el escalar tiene que ser un número real para nosotros. Por eso estamos trabajando con R espacios vectoriales. Por las dudas la voy a grabar. Ya está. Bueno, ¿qué propiedades se deducen inmediatamente después de la definición de espacios vectoriales? Y bueno, el vector nulo existe, es único. Dado un vector hay otro que es único, nulo. Y en general, que si yo tengo el 0 por un vector, lo que me da es el vector nulo. Atención, en cualquiera de las dos posiciones que yo me encuentre con el 0, ya sea el escalar o el vector, me termina dando el vector nulo. ¿Sí? Después, que lambda por u es 0, si lambda es 0 o u es 0. Que menos lambda por u también toma las distintas posiciones, en particular menos 1 por u es menos 1. Son propiedades que se deducen de la definición de espacio vectorial. Se deducen de ahí. ¿Está bien? La definición. Bueno, vamos a los ejemplos, que es lo que nos interesa. Ejemplos de espacios vectoriales. Algunos ejemplos que ya conocemos. Por ejemplo, el mismo conjunto de los números reales expresado con la suma y el producto por escalar es un ejemplo de espacio vectorial. O sea que en este caso los números reales juegan un doble papel, digamos, ¿sí? Los puedo pensar ya como escalares o incluso como vectores, en este caso particular. Son ejemplos. Otro ejemplo es R2. Estoy llamando R2 al producto escalar al producto de R por R, cartesiano de R por R. Son los pares A-B, donde A y B están en R. Lo que usualmente nosotros conocemos como plano. ¿Sí? Ese es usualmente el plano de pizarrón, el plano de la pared. Y entonces, en ese conjunto, tenemos que decir con qué operaciones de suma y producto es un espacio vectorial. Bueno, es con varias definiciones de suma, pero con la que nosotros conocemos, que es la usual, es un espacio vectorial. Es decir, la suma usual de dos vectores en R2, que es conseguir un vector de R2 en donde se suman las primeras componentes y se suman las segundas, ¿sí?, se cumplen toda la lista de propiedades relativas de la suma. Y en el producto por escalar, que tiene esta definición, que es lambda por x y lambda por y, también se cumplen las otras cuatro propiedades que se debían cumplir. Entonces, R2, que es R por R, que son los pares ordenados x1, x2, xy o AB, como quieran verlos, con A y B en R, con esta suma y este producto es un ejemplo de espacio vectorial. O sea que, sin saber, los conocíamos, que a R2 lo conocemos, y ahora decimos que es un espacio vectorial. Lo mismo para R3, y acá va donde uno empieza con la abstracción. Un ejemplo de espacio vectorial es Rn. ¿Quién es Rn?
Y está formado por los vectores que tienen en lugar de dos posiciones n, x1, x2, x3, x4, xn. En lugar de poner A, B, C, D, y me quedo sin letras, uso subíndices. Entonces digo x1, x2, x3, xn. Cada uno de estos es un vector que tiene n posiciones. Entonces acá se lo llama NU+, ese es el nombre que se usa. Uno dice, si tengo 2, digo que tengo pares. Si tengo 3, digo que tengo ternas, R3. Si tengo R4, a veces decimos cuaternas. Y en general, cuando el n es cualquiera, entonces hablamos de NU+. Los vectores son así. Y en estos vectores, con la suma de dos vectores, la suma usual, que es componente, y con el producto por escalar, que es lambda x1, lambda x2 a lambda xn, tengo un R espacio vectorial. ¿Sí? O sea, con la suma componente a componente y el producto por escalar. No son las únicas definiciones de suma y producto que cumplen, pero son las que usamos nosotros, las usuales. Otro ejemplo, bueno, el conjunto de las matrices de M por N, es decir, por ejemplo, R2 por 3. En sí mismo, R2 por 3 es un espacio vectorial. ¿Con qué? Con la suma entre matrices que ustedes conocen y el producto por escalar, no el producto de matrices. O sea, el producto, por ejemplo, si fuera 2 por 2, estoy pensando en el producto entre el número y la matriz. A ese producto me refiero. Es esto, que ya lo venimos conociendo. Y no solo para las de 2 por 2, también para las de 2 por 3 y en general, entonces, para las de M por N. Todos estos espacios vectoriales hay que distinguir quién es el vector nulo. Entonces, bueno, para R2 el vector nulo era este, el que tiene las dos componentes ceros. Para Rn, el vector nulo será el que tiene todas sus componentes n. Tiene n componentes y todas, perdón, son cero. En el caso de las matrices, por ejemplo, de 2 por 2, me refiero a la matriz nula, que es esta. Si fuera de 2 por 3, entonces la matriz nula con todos los elementos ceros de 2 filas por 3 columnas, y así en general. Otro ejemplo, fíjense que lo fuimos estudiando todos por separado y ahora los venimos como a juntar, ¿no? Y decimos que otro ejemplo de espacio vectorial es el conjunto de los polinomios. Con la suma de polinomios que ustedes conocen y no fijando un grado en general, con la suma de polinomios que ustedes conocen y el producto entre un número y un polinomio. El producto, por ejemplo, que sería 3 lambda x cuadrado más 8 lambda por x menos lambda. Con ese producto es un espacio vectorial. Bueno, que no nos dediquemos ahora. Las matrices inversibles no son un espacio vectorial porque la matriz nula no está, así que vamos a pasar directamente a entendemos por combinación lineal. Esto es un concepto muy importante de ahora en adelante, ¿sí? Para todo lo que queda de la materia. Entendemos por una combinación lineal, que en realidad lo veníamos trabajando incluso hasta en determinantes, cuando decíamos que una fila era combinación lineal de las otras, ¿sí? No sé si se acuerdan. Incluso cuando estamos triangulando. Bueno, en general, lo que digo es que si yo tengo un espacio vectorial, un vector en él, combinación lineal de otros vectores que están ahí también, sí, existen escalares, números, lambda 1, lambda 2, lambda n, que me permiten escribir el vector u como un número por b1, más un número por b2, más un número por b3, más así un número por bn. Si al u se lo puede escribir así, entonces decimos que el u es combinación lineal de los vectores b1, b2, b3, bn. Esto es combinación lineal. Todo lo que viene ahora en realidad es trabajo con combinaciones lineales. Así que fijemos acá y vamos a hacer ahora sí ejemplos, ¿sí? ¿Qué entendemos por combinaciones lineales y algunos ejemplos? Por ejemplo, acá me dan el vector 4, 1, 3, 1, menos 3 y 16, 9, 1, vectores de R3, y me piden calcular esta combinación lineal. Ahí, la combinación lineal, acá tengo que el lambda 1 es 3, el lambda 2 es 5 y el lambda 3 es menos 1. Entonces yo voy a hacer 3 por el 4, 1, 3, es esta cuenta simplemente, más 5 por el 1, 2, menos 3,
menos 16, 9, 1. Bueno, voy haciendo la distributiva y hago la cuenta. Me queda 12, voy ya haciendo todo, más 5 menos 16, ¿verdad? La primera es 3 por 4, 12, más 5 menos 16. Esa es la primera componente. La segunda me queda 3 más 10 menos 9. Y la tercera me queda 9 menos 15 menos 1. Bueno, ahora hacemos en cada componente la cuenta y obtenemos la combinación lineal, o sea, obtenemos en este caso el vector B. ¿Sí? O sea, ese son el tipo de cuentas que tenemos que hacer. Acá el lambda 1 es 3, el lambda 2 es 5 y el lambda 3 es menos 1. Bueno, no sé si tengo muchas ganas de hacer esta cuenta. Acá me queda 4, ¿no? 10 menos 9 es 1, más 3, 4. Acá me queda 9 menos 16, menos 7. Y acá en este tengo 12, 13, 14, 15, 16, 17 menos 16, 1, ¿no? No sé si me equivoqué. ¿Está bien mi cuenta? Sí, profe. Bueno. Otro, para ver combinación lineal. Acá me piden que despeje. Es simple, pero tratemos de entender esto porque después se complica. Hallar un vector de R3 permita escribirse de esta forma. B1 más 2B2 más 3B3 menos B igual a 0. O sea, me están pidiendo que despeje B. Entonces despejo el vector B y la única cuenta que haré es B1 más 2B2 más 3B3. ¿Sí? Donde el B1, el B2 y el B3 son los dados. Bueno, acá no hay problema. Se la cuenta y sale, ¿no? De la misma forma que hicimos esto, vamos por acá. Voy al inciso que sigue, que ahí ya es un poquito más interesante y tiene que ver, volviendo a la guía, de paso voy mirando la guía, si ustedes saben de qué estoy hablando. En realidad, en el orden estamos medio distintos. Estoy como tratando de ver ahora como el 8, digamos, ¿no? Después yo retomo para adelante, pero bueno, sería como el 8 de la guía. Escribir al vector W, que es este, como combinación lineal de estos dos vectores. Y ya el problema es otro. Yo tengo que ver cómo hago para que W se escriba como un lambda 1 por el W1 más un lambda 2 por el W2. O sea, eso es lo que tengo que hacer. Escribir el W como combinación lineal del W1 y el W2. O sea, conozco este, y los que tengo que conseguir son los escalares. Entonces, planteo esa cuenta. Donde está W, reemplazo por su valor, que era el 1, 1. Donde está W1, reemplazo por su valor. Donde está el W2, reemplazo por su valor. Hago toda la cuenta y llego hasta acá. ¿Y ahora qué hago? Me queda un sistema. La primer componente tiene que ser igual a la primera de este, es decir, 1. La segunda componente tiene que ser igual a la segunda de este, que de casualidad también es 1. Se queda planteado un sistema para resolver. Les anticipo que de ahora hasta el final vamos a vivir resolviendo sistemas. Algunos serán más fáciles, otros serán más difíciles, algunos serán homogéneos, sobre todo la mayoría, no este, pero después la mayoría van a ser sistemas de ecuaciones lineales homogéneas para resolver. O sea que todo lo que se trabajó en sistemas de conexión, de ecuaciones lineales, acá se va a aplicar. ¿Está bien? Bueno, resolviendo da que lambda 1 es menos 1 y que lambda 2 es 1. Como lambda 1 es menos 1 y lambda 2 es 1, entonces pude escribir a este vector como combinación lineal de estos otros dos. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo acá ponga el menos 1 y acá ponga el 1, hago esta cuenta y consigo el 1. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Que la pregunta sería, ¿siempre yo voy a poder escribir un vector como combinación lineal de otros dos o de otra serie de vectores? La respuesta es que no, no siempre. Entonces vamos a verlo algebraicamente y después vamos a ver la gráfica, qué es lo que pasa. Escribir el vector 1, 1 como combinación lineal de estos dos vectores que yo tengo acá
Entonces sería en esquema como el ejercicio anterior. Pero cuando hago la cuenta, ¿qué haríamos? Escribo al W, que es el 1, 1, y hago la misma cuenta. Llego hasta acá. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que 1 tiene que ser igual a 2W, a 2 lambda 1 más 4 lambda 2, y que 1 tiene que ser 3 lambda 1 más 6 lambda 2. Eso es lo que tiene que pasar. ¿Bien? Y ahí resolver. ¿Pueden resolver este sistema ustedes? Les doy un ratito mientras se van acomodando los demás, como para que traten de resolver este sistema que está en lambda 1 y en lambda 2. Un minutito, porque es un sistema de 2 por 2, así que es de rápida, lo pueden mirar rápidamente. A ver, escucho un poquito. Esperen que voy a cerrar una puerta. ¿Pudieron resolver? ¿Alguna respuesta? O que sea, díganme que no. ¿Pudieron resolver? Profe, ¿puedes subir un poquito la pantalla? Y a ver qué pasa. ¿Se encuentran con algún problema, no? A ver. Ni siquiera por sustitución, no sale nada. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no pueden resolver? No pueden resolver porque, pienso yo, fíjense que de acá les sale que 1 es 2 por lambda 1 más 2 lambda 2, ¿no? Y de acá 1 es 3 por lambda 1 más 2 lambda 2. Entonces, en realidad, lambda 1 más 2 lambda 2 termina siendo igual a 1/2 y también termina siendo igual a 1/3. ¿Puede pasar esto? ¿La misma expresión igual a dos cosas distintas? No. No. ¿Qué quiere decir? Que este vector no lo puedo escribir como combinación lineal de lambda 2 y de W1 y de W2. No puedo. Entonces, no siempre es posible escribir un vector como combinación lineal de otros dos. Si la cuenta la puedo resolver, sí. Y si no la puedo resolver, no. Que no la pueda resolver significa que el sistema es incompatible. Sistema incompatible. Entonces, no Profe, puedo escribir al vector W como combinación lineal de W1 y W2. Sí, escucho. eso es justificación necesaria, por ejemplo, en un examen para, digamos, para decir que ese vector no es combinación lineal de los ambos vectores. Ah, Exacto. ok. Es que el sistema no tiene solución. Esa es la justificación. Exacto. Ah, perfecto. Ok. Y gráficamente, está muy bien. Gráficamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué arriba sí? Porque en aspecto son todos vectores de R2. ¿Y por qué unos puedo y otros no puedo? Bueno, tiene que ver con lo siguiente. Fíjense. Voy a mirar primero estos dos de acá. Uno es el vector 2, sería 2 de X, es de Y. Estoy haciendo la mano, así que disculpen, ¿no? Sería este. Está de acá hasta acá. Ese es el W1. El W2 es 4, 6. O sea que se encuentran sobre la misma recta, porque en realidad ven que es paralelo, es 4, 6. ¿Sí? Es el 4, 6. Y este es el 2, 3. El 2, 3 y el 4, 6 se encuentran sobre la misma recta. Si yo hago combinaciones lineales de vectores que están sobre la misma recta, lo que consigo son vectores que están sobre la misma recta. Pero miremos dónde está el 1, 1. 1 de X, 1 de Y, está acá. Cerquita, pero no está en la misma recta. Entonces no hay manera de que yo, haciendo cuentas,
pueda escribir un vector que no estaba sobre la misma recta como combinación lineal de dos vectores que estaban ahí. ¿Cuál es la diferencia con el ejemplo anterior? ¿Por qué en el ejemplo anterior pude? En el ejemplo anterior pude porque yo tenía el 2, 3 y el 3, 4. No están en la misma recta, ¿eh? Este es 1, este es 1. Bueno, dos vectores que no sean paralelos y ni nulos, como pasa en este caso, yo puedo escribir cualquier otro vector que se encuentre en el plano como combinación lineal de ellos. ¿Sí? Así que justamente alcanza con que yo haga menos este, más este, o sea, menos este más este, para que yo pueda encontrar al vector 1, 1. Así con cualquier otro que hubiera elegido. Entonces, a la hora de las cuentas se refleja en que el sistema tiene solución para poder escribir un vector como combinación lineal de otros. Y no voy a poder si a la hora de las cuentas lo que queda es un sistema incompatible. ¿Sí? Eso es lo que les quería mostrar. Gráficamente era esto. Bueno, eso con respecto a combinación lineal. Ya sabemos qué son las combinaciones lineales y ya tenemos una idea de qué son los espacios vectoriales. Ahora vamos a distinguir dentro de los espacios vectoriales algunos subconjuntos que hay en ellos, que vamos a llamar subespacios. Pero atención, otra vez, no todos los subconjuntos de un espacio vectorial van a ser subespacios, sino que solamente algunos. Los que cumplan tres propiedades, que son las que vamos a destacar acá, tienen que pasar las tres cosas para tener un subespacio. Una es o que sea distinto de vacío, o si no, el equivalente es que el vector nulo esté. Más cómodo ver esta, el vector nulo esté en ese subconjunto. Otra condición es que si hay dos vectores que están, esta es la suma, pero para cualesquiera dos vectores que están, esta es la suma de ellos, bien pertenezcan. Esto es un poquito más abstracto, así que vamos a ir despacio. Después, que si hay un vector, un escalar, lambda por el vector esté también en el subespacio. ¿Sí? Entonces se tienen que probar tres cosas cada vez que queramos probar que un subconjunto es un subespacio. Si alguna de las tres falla, cualquiera de ellas que falle, entonces ese subconjunto no será un subespacio. ¿Está? Bueno, vamos a ver ejemplos. Ahí ya sí empezamos a ver más del tipo del ejercicio 1, ¿sí? De la práctica, como los del 1 y 2, como los del 1 y 2. Por ejemplo, si B es R2, si yo tuviera dentro del espacio vectorial R2, que gráficamente uno es el plano, pero bueno, uno lo puede pensar como conjunto, así como medio grosero, y tenemos un subconjunto formado por los pares de R2 tales que la suma de sus componentes es de 0. Es decir, no están todos. Por ejemplo, ¿quién está acá? Y está el 1 menos 1, es uno de los que está, porque la suma de sus componentes da 0. El 0, 0, porque la suma de sus componentes da 0. ¿Ven? Esta es la condición que tiene que satisfacer el subespacio, la ecuación que tiene que satisfacer. Por ejemplo, el 1, 8 no está. Está en R2, pero no está en el subconjunto, o en este caso en lo que va a ser subespacio. Que no cumple que la suma de sus componentes es 0, y esa era la ecuación de S. ¿Me entienden a qué me refiero? O sea que hay muchos subespacios y subconjuntos en S. Bueno, me preguntan, ¿es un subespacio de R2? Entonces voy a tener que probar las tres condiciones que definen al subespacio. Que era que el vector nulo esté, que si hay dos vectores que están, entonces esté la suma de ellas, y que si hay un vector y un escalar, el producto del escalar por el vector también esté. Acá no es un ejemplo, sino que para cualquiera que esté, lambda por él esté. Lo mismo en el anterior, para cualquier dos vectores que estén, la suma de ellos que esté. A eso se refiere. ¿Digo? Entonces, bueno, vamos a ver. Primer cuestión, ¿el vector nulo de dónde? De R2, porque este es un subconjunto que está en R2, a ese me refiero, que si esto no está.
Entonces yo pongo acá S1 y me pongo a probar. Y digo, ¿el 0, 0 pertenece a ese? Ven, lo pongo así con un signo de pregunta para confirmar si está o no está. Si no estuviera, se acabó el trabajo y ya no tengo un subespacio. Entonces me fijo, sumo sus componentes, ¿sí? Y esas son 0 más 0, 0. Entonces el vector nulo está. Muy bien. Entonces voy por la segunda propiedad, a ver si se cumple. Yo tengo un vector u que está, sumo sus componentes y me da 0. Si tengo un vector b que está, lo llamé distinto, lo llamé i1, i2, para no confundirme con el anterior, que era u, que lo llamé x1, x2, si está, la suma de sus componentes da 0. Si yo sumo u más b, o sea, si yo sumo dos vectores genéricos que están, ¿qué pasa con la suma de sus componentes? Bueno, si lo sumo, me da esto y esto. Entonces ahora voy a sumar las componentes. A ver si me da 0. Si me da 0, inicia el subespacio. Yo sumo, me da x1 más y1 más x2 más y2. Y ahora agrupo x1 más x2 y 1 más y2. Y voy a usar justamente que los vectores en cuestión, cada uno de ellos estaba en S. Entonces cumplían esta ecuación, que esto es 0 y que esto es 0. Entonces me da 0, y como la suma de las componentes de u más b me dio 0, concluyo que u más b pertenece al subespacio. Y la última condición que hay que probar para tener o no un subespacio es que si yo tengo un elemento que está en S y un escalar, ver que lambda por u está en S. Si un elemento está en S, cumple la ecuación de S. Lambda por u cumple la ecuación de S. Bueno, lambda por u tendría que satisfacer que la primera componente más la segunda me dé 0. La primera más la segunda es lambda por esto. Como x1 más x2 es este mismo x1 más x2 y da 0, entonces lambda por 0 es 0. Por lo tanto, lambda por u pertenece a S. Este es el trabajo que tienen que hacer cada vez que tengan que probar que un subconjunto es o no un subespacio. Cuando se verifican S1, S2 y S3, concluimos que S efectivamente es un subespacio de ambos. Bueno, acá lo que hice fue dibujarlo, ¿no? Era una recta. Si lo quieren ver como en lugar de x1, x2, xy, que es lo mismo, sería x más y, bueno, el paréntesis ese no va, ¿no? Me dé 0. Vamos a borrar. X más y me dé 0, o sea que y es menos x, y es esta. Es esta recta. Y los subespacios de R2 van a ser el 0, el total y todas las rectas que pasen por el origen. ¿Por qué? Fíjense que una de las condiciones es que el 0, 0 tiene que estar. Entonces, por ejemplo, esta recta que está por acá es un subconjunto de R2, pero no va a ser un subespacio porque el 0 no está. ¿Mm? Bien. Seguimos. Vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, otro ejemplo de R2 que me preguntan si eso no es un subespacio. Es seguro un subconjunto, pero no sé si eso no es un subespacio. Dice, los x1 y x2 tales que el producto de x1 por x2 da 0. El 0, 0 lo cumple, porque el 0, 0, cuando yo multiplico sus dos componentes, me da 0. Entonces, el 0, 0 en t, se llama t. Ahora, si hay un vector que está, que lo llamo u, que tiene componentes x1 y x2, su producto es 0. Si hay otro que está, componentes y1 y 2, su producto es 0. La suma de ellos es esta. ¿El producto de sus componentes me da 0? Bueno, vamos a mirar. Multiplico esto por esto. Entonces me queda x1 por x2, x1 por y2. y1 por x2, y1 por y2. x1 por x2 daba 0. Y1 por y2 también daba 0. Sobra esto. Lo que sobra yo no puedo así alegremente decir esto vale 0, no. Entonces, como me está sobrando, ya me lleva a desconfiar y decir, esto no debe ser un subespacio. ¿Y cómo pruebo que no es un subespacio? Porque acá el 0 estaba. Si el 0 no estaba, ya está. Pero acá el 0 estaba. Entonces, ¿cómo pruebo? Bueno, ahí hay que ir por un ejemplo. Es en el único caso que hay que ir por un ejemplo, cuando no es un subespacio.
O le llamamos contraejemplo, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, a ver, el 1, 0 pertenece a T, porque al multiplicar sus componentes da 0. 0, 1 pertenece a T, al multiplicar sus componentes da 0, ¿no? Dije eso, 0. Cuando lo sumo, el 1, 0 más el 0, 1 me da el 1, 1, y al multiplicar sus componentes me da 1, no me da 0, que era lo que pedía el subespacio. Entonces, no tengo un subespacio. Lo que tengo es un subconjunto, no tengo un subespacio. Repito, para que sea, tiene que satisfacer con éxito las propiedades S1, S2, S3, las tres condiciones. Si no es, me doy cuenta cuando ya una me falla, tengo que probar o mostrar o buscar un contraejemplo, como este. El 1, 0 está porque al multiplicar sus componentes me da 0. El 0, 1 está porque al multiplicar sus componentes me da 0. La suma de ellos dos es el 1, 1 y no está. Entonces esto no es un subespacio. Eso también con, bueno, acá tengo otro que dice, tiene dos condiciones, dos ecuaciones, ¿ven? Esta y esta. Las ecuaciones son homogéneas, las dos. Y el subespacio está definido, en este caso, por los x y z que cumplen esta y esta. Si pensamos que esto está en R3, en realidad, volviéndonos a la guía anterior, son los vectores que cumplen que esto vale 0 y esto vale 0. Es decir, son las soluciones de este sistema de ecuaciones lineales. En realidad, no es otra cosa que la intersección de dos planos, o sea que esto me va a dar una recta, si lo miro como la guía anterior. Y si lo miro como la de sistemas de ecuaciones lineales, yo tengo acá dos ecuaciones homogéneas, ¿sí? Dos ecuaciones lineales en x y z. Entonces, al tener dos y tres variables, todas van a depender de una. Entonces, bueno, ¿cómo resolvimos esto? Digo, bueno, y es z, ya está triangulado, ¿no? Y es z. Entonces voy a la ecuación de arriba y digo, bueno, entonces x es menos y menos z. Ahora, si y es z, entonces esto es menos z menos z. O sea que x es menos 2z. ¿Cómo se ponen las soluciones? X es menos 2z. Y es z, z. De ahí salió esto. ¿Sí? Quiere decir que todos los elementos que están en S se escriben de esta manera, menos 2z, z, z. Algún z. Son todos así. Entonces, capaz que trabajándolos desde acá, es más fácil que trabajarlos desde acá, para ver si tengo o no un subespacio. Quiero decir, esto es lo mismo. No es más que resolver el sistema de ecuaciones lineales que tengo acá. Entonces me fijo, el vector nulo está. Y sí, el 0, 0, 0 pertenece porque lo puedo escribir como 2 por 0, 0, 0. O sea, tomando z0 acá, ya está. Si hay dos vectores que están, si u está, será menos 2z, z, z para algún z. Si b está, será menos 2z', z', z' para algún z'. Cuando los sumo con esa forma, tengo otro vector que también tiene esa forma, ¿sí? Este será un z doble prima, si quieren, o un k. Yo lo escribo como menos 2k, k, k. Todos los que se escriban de esta forma están en S. Entonces, se cumplió hasta ahora la primera condición y la segunda. Falta una más para decir que tengo un subespacio. Es esta. Si U está en S, lo escribo así. ¿Qué pasa cuando lo multiplico por K? Y bueno, K por U será este. Queda de esta forma. Y de vuelta se puede escribir entonces como menos 2 por el ZK, ZK y ZK. Todo este lo puedo pensar como que es un escalar mismo, ¿sí? Todos los vectores que se escriben como menos 2 por un número, ese número y ese número son los que están en ese. Entonces se verifica la tercera condición. Como se verificaron las tres, es un subespacio. Yo les decía que era la intersección de dos planos. Bueno, yo acá los dibujé. Este era uno de los planos. Una de las ecuaciones es un plano, la otra ecuación es el plano, y acá, digamos, donde se cortan los dos planos, es la recta de la que estamos hablando.
en R3, ¿dónde estamos? R3, los subespacios son el vector nulo, el más chiquito, solo él, la totalidad de R3, después todos los planos y las rectas que pasan por el origen. Por ejemplo, este plano que ande por acá no es subespacio. Son todos los planos inclinados, todos los que quieran que pasan por el rincón, si quieren, es decir, por el 0, 0, 0. Y todas las rectas que pasan por el 0, 0, 0. Rectas que anden por acá volando serán subconjuntos, pero no son subespacios, porque 0 no está. Bueno, también son espacios vectoriales las matrices. Queda feo a la hora de escucharlo porque uno hablaba de vectores y resulta que ahora son matrices. Bueno, a las matrices, cuando las pienso como espacios vectoriales, sus elementos terminan llamándose vectores, aunque nosotros sabemos que son matrices. Lo que estamos haciendo es encajando dentro de esa estructura a este conjunto. Y acá el vector nulo dentro de las matrices de 2 por 2, porque estoy ahí, es matriz nula que tiene todas las componentes 0. Entonces yo digo, ¿el 0, 0, 0 está en S? Sí, ¿quién era? No es S, lo llamé W. ¿Quién es W? Está formado por aquellas matrices de R2 por 2, tales que la componente 1, 1 y la 1, 2 son iguales. Una matriz cualquiera de 2 por 2 es así. Bueno, pero acá en W, dentro de R2 por 2, un pedacito es W, donde este y este son iguales. O sea, todas las matrices en donde esas dos componentes son iguales. Entonces, la matriz nula está, ¿sí? Porque tiene las 4 componentes iguales, así que estas dos también. O sea que se cumple la primera condición. La segunda, acá falta poner ese, acá, el S2 quedó ahí, debería estar acá abajo. Si hay una matriz que está en W, entonces tiene sus dos primeros elementos que están en la primera fila iguales, porque eso dice W. Si B está en W, le pasa lo mismo, son iguales. ¿Qué pasa cuando las sumo? Cuando las sumo me aparece una matriz en donde también sus elementos que están en la primera fila son iguales. Entonces la suma está en W. Lo mismo pasa con el producto por escalar. Si la matriz A estaba, al multiplicarla por K, estos dos también son iguales. Cuando se verifica S1, S2, S3, concluimos que W es subespacio de R3. O sea que, bueno, ahí tienen otro ejemplo. Bueno, ustedes en la guía tienen varios para trabajar, en donde ustedes tienen que hacer estas cuestiones, aclarar estas cosas. Voy a hacer algunas observaciones con respecto al ejercicio 1 de la guía. Determinar cuáles de los subconjuntos dados son subespacios de R2, dice el ejercicio 1. El inciso A dice los x1 y x2, tal x1 es 0 y x2 es 0. En realidad acá solamente está el 0, 0 como único elemento. Entonces, como está el 0, 0 como único elemento, se cumplen todas las condiciones, o sea que es un subespacio. En el B, el O, yo lo que quiero es aclararles el O. Cuando ustedes ven algo escrito que tiene un O, entonces es esa proposición compuesta, que tiene una parte y otra, y unida por un O, es verdadera con que alguna de las dos sean verdaderas. Entonces, ahí justamente es un ejemplo en donde no tengo un subespacio. Por eso yo lo quería aclarar. ¿Por qué? La primera condición sí se verifica, estoy hablando de la guía ejercicio 1B. Ejercicio 1B guía. Que dice, lo quería aclarar, los x1 y x2, tales que x1 es 0 o x2 es 0. Bueno, acá el 0, 0 está, eso es cierto. O sea que esa primera condición se cumple. Ahora el tema es la segunda. Fíjense lo que pasa. El vector 1, 0 está en S, ¿sí? Porque tiene su segunda componente 0. El vector 0, 1 está en S, que tiene su primer componente 0. Ahora, cuando yo los sumo,
El 1, 0 más el 0, 1 me da el 1, 1. Este no está en S porque ni esta es 0 ni esta es 0. Entonces, en el 1B no es subespacio y ahí alcanza con que ustedes lo expliquen de esta manera. Un ejemplo. Puede ser ese ejemplo o puede ser otro. ¿Sí? Bueno. En general, para que ustedes se den cuenta, si en la expresión o en las ecuaciones que definen al subconjunto no son lineales, es muy probable que no se trate de un subespacio. Y vayan por un contraejemplo. Eso lo quiero decir, por ejemplo, en el ejercicio 2b. En el ejercicio 2b, la ecuación que define lo voy a escribir acá, en el ejercicio 2b, dice el subespacio, el subconjunto, está formado por los x1, x2, x3 de R3, tales que x1 al cuadrado es igual a x3. Bueno, toda vez que ustedes vean como definición del subespacio una expresión al cuadrado o las variables multiplicadas entre sí, no va a ser un subespacio. ¿Por qué? Porque fíjense que esta materia se llama álgebra lineal. Nosotros estudiamos sistemas de ecuaciones lineales. Estamos viendo subespacios lineales. Sus ecuaciones tienen que ser justamente, responden a sistemas de ecuaciones lineales homogéneos. ¿Sí? Vamos a ver transformaciones lineales, combinaciones lineales. Entonces, todo lo que no sea lineal acá es candidato al fracaso. Quiero decir, a que no cumpla con lo que estamos estudiando. Y en este caso, fíjense, por ejemplo, ¿qué ternas están para que yo me dé cuenta? El 0, 0, 0 sí está. Por ejemplo, dice que la tercer componente tiene que ser el cuadrado de la primera. Es decir, que si yo ya acá tengo un 2, la tercera tiene que tener un 4, por ejemplo, ¿no? Y acá no importa, pongo 1. Este es uno que está en S, este seguro está en S. Otro que está en S, yo podría poner acá un 3, perdón, acá un 9, digo, acá un 3, y no sé, acá un 0. Está en S, porque su tercer componente es al cuadrado. Esto es un 9, ¿eh? Esperen que lo voy a poner bien, porque no se ve. Un 9. Bueno, me quedó peor. Bueno, es un 9. Cuando lo sumo, esto me da 2 más 3, 5. Cuando sumo, 1. Y acá tengo 9, 10, 11, 12, 13. Y sin embargo, no es 5 al cuadrado. Este no está en ese. Entonces, ya con esto no se cumple la segunda propiedad. Entonces ya con esto yo digo de que no es subespacio. R3. Sigo entonces. Ejemplos de Profe, subespacios. entonces solo vamos Ya a... vimos. ¿Puedo preguntar? No te escuché. Sí, sí, Que sí. basta solamente con presentar un contraejemplo cuando yo sospecho que eso no es y ya está, no tengo que hacer todo el desarrollo. Exacto. Sí, sí. Ah, Exactamente. no, porque ellos sí, sí, el desarrollo de ese, y concluí que en ese 2 no daba. ¿Y me puedes Claro. responder una duda sobre el Si vos C, te das el cuenta 2C? cuáles de Si las está igualado a 1, puede... Ah, perdón. a 1, si está igualado a 1, no es, porque el 000 no satisface. Claro. Sí, Listo. Si el eso 0 no iba. está, chao. Miren, la historia es así. Si es subespacio, el 0, el vector nulo, está. Si el vector nulo no está, no es subespacio, seguro. Para que esté el vector nulo no alcanza, hay que ver la segunda y la tercera. Bueno, operaciones entre subespacios tenemos dos. La intersección es la misma idea de conjuntos, ¿no? Cuando ustedes tenían dos conjuntos, la intersección tenían un A y un B, esto era intersección B, los que estaban a la vez en los dos. Bueno, acá también. La intersección de dos subespacios serán aquellos vectores tales que están en uno y en el otro. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, la noticia es que si yo tengo dos subespacios, la intersección de ellos sigue siendo un subespacio. Eso es una buena noticia. Bueno, y ahí en el apunte ustedes tienen la demostración, yo quiero seguir para ver lo que me interesaba.
Es cierto, la intersección de subespacios es subespacio. ¿Ven? Si este es uno y este es otro, cuando hago la intersección, pongo las dos ecuaciones y resuelvo. Eso es la intersección. El tema es que la unión, bueno, acá está, eran dos planos y daba una recta. El tema es que la unión de subespacios no es un subespacio. De vuelta, este ejemplo es el que mejor muestra, ¿sí? De vuelta, este es, a ver si yo hago así, ese tiene x0, y toma cualquier valor, o sea que es el eje y, sería ese. Y este sería t, ¿sí? Porque y es 0. Entonces, yo tomo un vector que está en S. Por ejemplo, el 1, 0 está en S. Si está en S, está en la unión de S con cualquier otra cosa. El 0, 1 está en T. Y si está en T, está en la unión. La unión es la bolsa que uno pone, tiro todo lo de un conjunto y tiro todo lo del otro, y esa es la unión. 0, 1 está en S unión T. Cuando yo lo sumo, el 1, 1 no está en la unión otra vez, porque ni su primer componente es 0, ni su segunda componente es 0, porque ¿qué es la unión? Esto es la unión. La unión es poner la condición de uno o la condición del otro, y el de vuelta, el O es verdadero con que alguno de los dos sean verdaderos. Entonces, si los tomo cruzados, como hice yo en este caso, la suma no me va a dar. ¿Está bien? Bueno. El otro tema que yo tengo que dar hoy, sí, es la idea de subespacio generado. Entonces, vamos a buscar, ahora lo voy a explicar primero así en palabras y después vamos a un ejemplo. Voy a buscar dentro de los subespacios vectores que permitan escribir a todos los elementos que hay en el subespacio como combinación lineal de ellos. Entonces, si yo logro armar conjuntos de vectores en donde que pertenezcan al subespacio y que todos los del subespacio se pueden escribir como combinación lineal de ellos, habré encontrado un conjunto de generadores. No solo para subespacios, sino también para el espacio total. Para el espacio total eso también ocurre. Entonces, bueno, eso es un poco lo que dice acá la definición, me estoy centrando acá. Si ves un R espacio vectorial, o sea, si por ejemplo es R2, si por ejemplo es R3 o R2 por 3, y tengo un conjunto que está incluido en él, ese conjunto con la barra encima indica él, todas sus combinaciones lineales. Si eso es igual a B, digo que es un conjunto de generadores de B. Medio atravesado en cuanto a notación, pero ahora van a ver que enseguida se van a dar cuenta. Lo mismo que dice acá, si ves un R espacio vectorial y M un conjunto en B, llamamos subespacio generado por M y lo notamos M con una barra encima, a subespacio de B formado por todas las combinaciones lineales de elementos de M. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Voy a ir al 2, que es más, el ejemplo 2 que tengo preparado, que es por ahí mejor. Por ejemplo, tengo este subespacio, que son los x1, x2, x3, tales que x1 más x2 más x3 vale 0. Y me piden hallar un conjunto de generadores de S. Bueno, ¿qué hay que hacer para encontrar un conjunto de generadores de S? ¿Qué es? Eso es encontrar un conjunto de vectores que están en S que permitan escribir a cualquier vector de S como combinación lineal de ellos. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, desde la ecuación que me define S es fácil tratar de trabajarlo. Desde ahí. Voy a tratar de escribirlo, a ver si me deja. A ver un minutito. Bueno, no, lo voy a escribir acá. Es esta misma cuenta que hice acá. Tomo esa ecuación, que es la que define a los vectores de S, y voy a tratar de armar algo así como un elemento genérico de S en donde esa ecuación intervenga. Porque acá estamos de acuerdo que no están todos los vectores de R3. ¿Qué sé yo? El 1, 2, 3 no está en S porque 1 más 2 más 3 no me da 0. ¿Sí? Uno que está es el 1, 0, menos 1, por ejemplo. Yo lo sumo y me da 0. ¿Cómo expreso en general a un vector de R3 que esté en S? Y lo obligo a que satisfaga la ecuación de S. Entonces, ¿qué digo de acá? Entonces x1, puedo despejar x1 o x2 o x3, la que quiera, menos x2 menos x3. Entonces, un elemento genérico de S se conforma poniendo
poniendo donde estaba x1 menos x2 menos x3, el x2 y el x3. ¿Qué es esto que escribe acá? Un elemento genérico. ¿De quién? De S. Bueno, entonces ese, acá lo repetí, ahora desarmo esa suma. Miren cómo podemos desarmar la suma. A ver. Me fijo, tengo x2 en la primera componente y en la segunda, y x3 en la primera y en la tercera. O sea que yo esto lo puedo escribir como un escalar, que es x2, acá está con un menos 1. El menos 1, 1, acá no está, entonces 0. Menos 1, 1, 0. Sigue. Más x3, que ¿dónde está? En el menos 1, 0, 1. Cada uno de estos vectores que están acá están en S. Cualquier vector de S tenía esta forma general, entonces se puede escribir como combinación lineal de ellos dos. Entonces, el conjunto que yo puedo construir, que yo me construyo, con el menos 1, 1, 0, menos 1, 0, 1, digo que genera a S. ¿Qué quiero decir? El conjunto son estos dos vectores, lo acompaño de la palabra que genera S. Digo que el conjunto es un conjunto de generadores. M es un conjunto de generadores de S. Sí, está lento esto. M barra, o sea, el conjunto con una barra encima, indica que están cada uno de esos vectores y todas sus combinaciones lineales. Entonces esto es S, exactamente eso es S. ¿Está bien? S puede escribirse entonces por medio de sus ecuaciones, que es como lo veníamos presentando hasta ahora, o por medio de sus generadores, que es esto. ¿Se entendió? Ahora, yo puedo encontrar un conjunto de generadores, a ver quiénes están. Abril puede encontrar otro conjunto de generadores, Camila puede encontrar otro conjunto de generadores, Delfina puede encontrar otro conjunto de generadores, que en aspecto son distintos, pero en realidad los nuestros serán unas combinaciones lineales de otros. Porque en realidad si yo hubiera despejado x3 me aparecen otros vectores. Si yo agrego a estos dos vectores la suma de ellos, que es lo que hice abajo, miren. Si yo a esos dos vectores armo otro conjunto, ya no es M, es M1, tiene estos dos, la suma, a ver si sumé bien. Sí, porque lo arreglé ayer de clase y me di cuenta que estaba mal ese número, ya está. Un conjunto que tiene tres vectores, dos eran estos y este otro es otro que está, y también generado por estos tres también es ese. O sea que fíjense que por eso acá las soluciones o las respuestas que vean son a título, digamos, informativo o de referencia, porque cada uno podemos encontrar generadores que sean correctos y que no sean exactamente aquellos. Pero entonces lo que tendré que hacer es escribirlos a unos como combinación lineal de otros si me quiero asegurar de que estoy con una respuesta adecuada. Y ustedes dirán, ¿y cómo eso que agregó? ¿Y cómo hace ahora? ¿Cómo usted sabe que usted cualquier elemento genérico lo puede escribir como combinación lineal de ellos? Y bueno, si yo antes ponía x2 por este y x3 por este, y ahora tengo este otro, le pongo un 0, y ya eso también es una combinación lineal de los vectores, mientras cada uno de ellos tiene conjunto. Así que esa es una manera fácil de resolver. Si tienen matrices, ¿cómo encuentro generadores? De vuelta, siempre el secreto es escribir un elemento genérico del conjunto. Acá habla de la 1,1 y de la 1,2, y los demás no tienen ninguna condición. Entonces, los demás elementos de las matrices de 2×3 que están en T, los deja expresados como están. El A1,3, el A2,1, el A2,2, el A2,3, los dejamos así expresados. Pero sí obligamos a que se cumplan las ecuaciones o las condiciones de T, que era que el A1,1 y el A1,2 sean 0. Y ahora, una vez que tengo esto, que es el elemento genérico del conjunto, lo trato de escribir como combinación lineal de veo de qué matrices, es decir, de desarmar eso. Y entonces fíjense cómo hicimos acá las cuentas. Yo digo, bueno, ese elemento genérico se puede escribir como
El A13, ¿dónde aparece? En este lugar. Entonces ahí pongo un 1 y no volvió a aparecer. Más el A21, ¿dónde está? En este lugar. No volvió a aparecer en ningún otro lugar. Entonces este es un 1. El A22, ¿dónde está? Acá. Y no está en ningún otro lugar. Así el A23. Con esto, luego, que este conjunto que formo con cada una de esas matrices, digo, es un conjunto de generadores de T. Entonces se dice M es un conjunto de generadores de T. Si yo digo M con la barra, o pongo los vectores, en este caso las matrices, con la barra, estoy indicando que están ellas en todas sus combinaciones lineales. Entonces en eso sí ya ahora es T. Si me piden el conjunto de generadores, vamos por acá. Si me piden expresar a T en base a sus generadores, entonces pongo el conjunto con la barra. Esto es T. ¿Está bien? ¿Qué se la puede expresar? En el conjunto de sus generadores con la barra encima, por sus ecuaciones. De las dos maneras. Uy, perdón, me fui mucho. Así como calculamos generadores para subespacios, también podemos buscar generadores del espacio total. Por ejemplo, en R3, M1 genera todo R3. Ahora lo vamos a probar. Este otro también genera a todo R3. ¿Cómo pruebo que M1 genera a todo R3? Bueno, es todo R3. Entonces, un elemento genérico de R3 no tiene ni el A110, ni el X2 igual a menos X1, no, es uno cualquiera. Entonces, yo lo que tengo que poder escribir es a un X1, X2, X3 cualquiera, como combinación lineal de estos vectores. Y en este caso es el más fácil, porque esto se puede escribir como el X1 por el 1, 0, 0, más X2 por el 0, 1, 0, más X3 por el 0, 0, 1. Con esta cuenta, habiendo tomado un elemento genérico, que en este caso es este, para todo R3, porque no es un subespacio, sino que es todo, podemos escribir a este X1, X2, X3 como combinación lineal de M1. Entonces, M1 con sus combinaciones lineales es todo R3. Veamos qué pasa con M2. Otro caso. Bueno, ahí había que hacer la cuenta. Ahí no es tan fácil, pero sale. Para probar que M2 es un conjunto de generadores de R3, tendré que poder escribirlo como alfa por el 111, más beta por el 110, más gamma por el 100. Encontrar quiénes son alfa, beta y gamma. Haciendo cuentas me queda que alfa más beta más gamma me queda acá. Después me queda alfa más beta. Después me queda alfa. ¿Está bien? Entonces igualando, X1 es igual a alfa más beta más gamma. X2 es igual a alfa más beta. X3 es igual a alfa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Despejar alfa, beta, gamma en términos de X1, X2 y X3. Entonces, de acá, beta es X2 menos X3. Y de acá, gamma es X1 menos alfa más beta. ¿Sí? Alfa más beta era X2, o sea que es menos X2. ¿Qué quiere decir? A ver si tengo espacio. Que cualquier X1, X2, X3 de R3 se puede escribir como, donde estaba alfa, X3, el 111. Donde estaba beta, X2 menos X3, por el 110. Y donde estaba gamma, X1 menos X2, por el 100. Como pude encontrar esos escalares en términos de X1, X2 y X3, concluyo que efectivamente M2 barra es igual a R3. Siempre que sea posible hacer esa cuenta, va a ser un conjunto de generadores. ¿Está bien? Bueno, acá hay otro ejemplo.
habrá que hacer las cuentas, les queda. Para las matrices de 3×2, una fácil es cuando el 1 va tomando las distintas posiciones, esto después se conoce con el nombre de base canónica, ya lo van a ver. Pero bueno, en principio ese es el